hay finales que no avisan. No llegan con el estruendo de un trueno, sino con el silencio ensordecedor de una verdad que se abre paso en la quietud de la noche. Durante más de 20 años, creí saber quién era, qué significaba mi vida. Mi identidad estaba tejida con los hilos de un nosotros, un refugio construido con amor, rutina y sueños compartidos. Pero, ¿y si te dijera que la vida, la de verdad, a veces solo puede empezar después del final? Que el derrumbe más devastador puede ser en realidad la liberación más profunda. Esta no es la historia de cómo terminó mi matrimonio, es la historia de cómo empecé yo. Nuestro mundo era un microcosmos predecible y confortable. 20 años son suficientes para crear un lenguaje propio, un ritmo que se acompasa sin necesidad de palabras. El sonido de sus llaves en la cerradura era el punto final de mi jornada y el comienzo de la nuestra. El aroma de su café por la mañana, la forma en que dejaba el periódico doblado en la mesa, el peso de la manta compartida en las noches de invierno. Eran los ladrillos de nuestra fortaleza, los pilares de mi existencia. Yo era su compañera, su confidente, la guardiana de nuestra historia. Mi amor era un hogar con las luces siempre encendidas, esperando su regreso, y en esa dedicación sin darme cuenta me había diluido. Mi voz se había convertido en un eco de la suya, mis deseos en una nota a pie de página de nuestros planes conjuntos. Vivía en la cómoda seguridad de ser la mitad de un todo, sin sospechar que esa mitad se sostenía sobre cimientos de arena. Aquella noche, el silencio era diferente. No era la paz de un hogar dormido, sino una quietud tensa, cargada de algo no dicho. Él dormía a mi lado, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de mí. Su móvil sobre la mesilla emitió un destello. Una notificación. No fue una sospecha lo que me movió, ni siquiera la curiosidad. Fue un impulso irracional, una fuerza ajena que guió mi mano en la oscuridad. Mis dedos temblaban al cogerlo. El frío del cristal contra mi piel fue el primer presagio del invierno que se me venía encima. La pantalla se iluminó, y con ella, un universo paralelo del que yo no formaba parte. No era un mensaje, eran hilos enteros de conversaciones. Eran fotos, apodos cariñosos que nunca me había dicho a mí, planes de futuro en los que yo no figuraba. Leí promesas de amor eterno dirigidas a otra persona, escritas mientras yo, en la habitación de al lado, preparaba la cena o doblaba su ropa. Cada palabra era un martillazo. Cada foto, una demolición. No sentí celos, no al principio. Sentí una extraña disociación, como si estuviera viendo la vida de una extraña. Pero esa extraña era yo. La mujer cuyo mundo se desmoronaba con cada notificación era yo. En ese instante, dejé de ser nosotros. Me convertí en la espectadora silenciosa del fraude que había sido mi vida. El hombre que dormía a mi lado no era mi compañero, era un desconocido. Y la casa ya no era mi hogar, era el escenario de una mentira. No hubo gritos, ojalá los hubiera habido. Los gritos habrían significado que quedaba algo por lo que luchar, una pasión que defender, un dolor que compartir. En cambio, cuando le desperté y puse el teléfono en su regazo, la habitación se llenó de un silencio aún más denso. Su rostro, iluminado por la luz azul de la pantalla, pasó de la confusión a la resignación. No hubo negaciones elaboradas, solo excusas vacías, frases hechas que flotaban en el aire como ceniza. Y en su falta de lucha, en su incapacidad para mirarme a los ojos, lo comprendí todo. Comprendí que no era un error, era una elección. Una vida que había elegido vivir sin mí, a pesar de mí. Y en esa dolorosa claridad, supe lo que tenía que hacer, no por orgullo, ni por rabia. Por supervivencia. Subí las escaleras como una autómata, mis movimientos eran mecánicos, precisos. Abrí el armario que habíamos compartido durante 2 décadas, y saqué una maleta. No lloré. Las lágrimas vendrían después, en un torrente que duraría meses. En ese momento, solo había una determinación fría, la única cosa sólida a la que podía aferrarme en medio del naufragio. ¿Qué se lleva uno cuando abandona la única vida que conoce? No metí fotos, ni recuerdos. Metí un par de jerseys, los libros que estaba leyendo, las cosas que eran solo mías, aunque me costó encontrarlas. Cada objeto que tocaba parecía un ancla a un pasado que ya no existía. Al cerrar la maleta, sentí que cerraba el libro de nuestra historia. Dejar esa casa fue el acto más aterrador y valiente de mi vida. Cada paso hacia la puerta principal, era un paso hacia lo desconocido. Me detuve un instante en el umbral, dándole la espalda a todo lo que había sido. El hombre sentado en la cama,
la vida que habíamos construido, la mujer que yo creía ser. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el silencio de la madrugada. Ese clic no fue el sonido de un final. Fue el eco del primer paso en un largo desierto. El comienzo de la vida que empieza, precisamente después del final. La vida en la que, por primera vez, tendría que aprender a caminar sola para, finalmente, encontrarme a mí misma. Recuerdo el olor de aquella librería. Olía a papel viejo, a lluvia y a la promesa de 1000 vidas por descubrir entre las páginas. Fue allí, en un pasillo estrecho dedicado a los poetas olvidados, donde lo vi por primera vez. La luz de la tarde entraba tamizada por el ventanal, dibujando motas de polvo que danzaban en el aire. Él estaba de espaldas, concentrado en un libro, y lo que me llamó la atención no fue su físico, sino su quietud. En un mundo que se movía a toda prisa, él parecía habitar un rincón de calma absoluta. Cuando se giró, me encontré con una mirada curiosa y una sonrisa que no buscaba impresionar, sino conectar. Mi primera impresión no fue de un arrebato pasional sino de un reconocimiento. Fue como encontrar un alma que hablaba un idioma que yo entendía sin necesidad de palabras. Me preguntó por el libro que yo sostenía, y su voz tenía una calidez que me envolvió al instante. Me atrajo su interés genuino, la forma en que escuchaba, inclinando ligeramente la cabeza, como si mis opiniones fueran lo más fascinante que había oído en su vida. En ese momento sentí que me veía, de verdad. En aquella época, él era la personificación de la seguridad y la aventura, todo en uno. Tenía una mente brillante, llena de planes y de sueños que no parecían imposibles cuando los contaba. Me hacía sentir que el mundo era un lugar vasto y emocionante, y que juntos podíamos explorarlo sin miedo. Era detallista, recordaba conversaciones sin importancia, el nombre de mi flor favorita, la canción que me hacía sonreír. Parecía un hombre construido con los cimientos de la lealtad y la ternura. Era el tipo de hombre que te hace creer que los finales felices no solo existen en los libros que nos rodeaban aquel día. Aún puedo sentir el frío de aquella noche, unos meses después de conocernos. Habíamos ido a un pequeño cine de verano a las afueras. A mitad de la película, se desató una tormenta inesperada. Todos corrieron a refugiarse, pero él me cogió de la mano y, en lugar de huir, me llevó al centro del parque vacío. Y allí, bajo la lluvia torrencial, con las luces de la ciudad borrosas a lo lejos, empezamos a bailar. Sin música, solo con el ritmo de la tormenta y de nuestros corazones. Recuerdo su risa, mezclada con el sonido del agua, y cómo me apartó el pelo mojado de la cara para decirme: contigo, hasta la peor de las tormentas es una aventura perfecta. En ese instante, empapada y feliz, tuve la certeza absoluta de que nuestro futuro estaba escrito. Era una promesa sellada bajo la lluvia, la promesa de un amor que podría con todo. Aquella promesa sellada bajo la lluvia no tardó en convertirse en el cimiento de nuestro futuro. La transición del noviazgo al matrimonio fue tan orgánica como la respiración. No hubo una decisión calculada sino una evolución natural, la certeza compartida de que nuestros caminos ya eran uno solo. El día que me pidió que me casara con él, me llevó de vuelta a aquella librería donde todo empezó. Esperó a que encontráramos el pasillo de los poetas olvidados, nuestro rincón. No se arrodilló de forma ostentosa. En su lugar, me entregó una primera edición de mi libro de poemas favorito. Al abrirlo, en el hueco que había tallado cuidadosamente en sus páginas, había un anillo. No recuerdo sus palabras exactas, pero sí la sensación que me dejaron. La de ser la única historia que él quería leer por el resto de su vida. Me dijo que así como habíamos encontrado tesoros en aquel lugar, él me había encontrado a mí, y que nuestro amor era el poema más hermoso que jamás podría existir. Los primeros años de casados fueron una tela en blanco que pintamos con los colores más vivos. Compramos una casa pequeña con un jardín que prometía más trabajo que flores, pero que para nosotros era un reino. Cada mueble tenía una historia, cada pared un proyecto. Soñábamos en plural. Queríamos viajar sin un mapa, solo con la curiosidad como brújula. Hablábamos de tener hijos, no como una obligación, sino como el deseo de sumar nuevos exploradores a nuestra aventura. Él soñaba con empezar su propio negocio. Yo, con terminar la novela que siempre dejaba a medias. Pero por encima de todo, nuestro gran plan era envejecer juntos. Nos imaginábamos de ancianos, sentados en el porche de esa misma casa. Él con su periódico y yo con mis libros, compartiendo un silencio cómplice, el mismo que habíamos aprendido a amar desde el principio. Éramos un equipo invencible, convencidos de que cualquier obstáculo era solo una excusa para tomarnos de la mano con más fuerza. Sí, hubo momentos de una felicidad tan pura que casi dolía,
Pero si tuviera que elegir un solo instante que encapsulara la cumbre de nuestro amor, no sería un viaje exótico ni una celebración grandiosa. Sería una tarde de domingo cualquiera, unos 5 años después de casarnos. La luz dorada del atardecer se filtraba por el salón, dibujando largas sombras en el suelo de madera. Yo estaba acurrucada en el sofá, leyendo, medio adormilada por el calor de la chimenea. Él estaba en el otro extremo de la habitación, escuchando un viejo vinilo. No hablábamos. No hacía falta. El aire estaba lleno de una paz densa, de una comprensión absoluta. De repente, levantó la aguja del tocadiscos, y el silencio se hizo presente. Se acercó, se sentó en el suelo a mis pies y apoyó la cabeza en mis rodillas. No dijo nada, solo cerró los ojos y suspiró, un suspiro de pura y absoluta rendición. Acaricié su pelo y, en ese gesto, sentí el peso y la maravilla de nuestro universo. En ese silencio, en ese contacto sencillo, estaba todo. La confianza, el refugio, la certeza inquebrantable de que éramos el hogar del otro. En ese momento, sentí que el tiempo podía detenerse para siempre, y yo sería eternamente feliz. Era la cima. Y desde la cima, sin que yo lo supiera, la única dirección posible era hacia abajo. Es curioso cómo la erosión no hace ruido. No es un estruendo, sino un desgaste lento, partícula a partícula, hasta que la estructura que creías eterna, se vuelve frágil como el cristal. La cima de nuestra felicidad, aquella tarde de domingo, no fue el comienzo de una meseta infinita. Fue el punto exacto donde, sin yo saberlo, empezó el descenso. Las primeras grietas no aparecieron en nuestras paredes, sino en nuestros silencios. Aquel silencio cómplice, que había sido nuestro lenguaje más íntimo, empezó a enrarecerse. Se volvió pesado, un vacío que ya no nos unía, sino que nos separaba. Yo seguía acurrucada en mi lado del sofá, pero él ya no estaba al otro extremo de la habitación. Estaba a miles de kilómetros de distancia, ausente, con la mirada perdida en una pantalla que se había convertido en una extensión de su mano. El cambio no fue drástico, fue sutil, insidioso. Empezaron las reuniones hasta tarde, los viajes de trabajo de fin de semana que nunca antes habían existido. Las excusas eran siempre lógicas, impecables. El estrés de su nuevo proyecto, la presión de los clientes. Y yo, la guardiana de nuestro hogar, la compañera leal, me convertí en su principal defensora. Calmaba mis propias dudas justificándole ante mí misma. Está agotado, me decía, necesita espacio. Pero el espacio entre nosotros se convirtió en un abismo. Su risa, aquella que era la banda sonora de mi vida, se volvió un eco lejano, que escuchaba en llamadas telefónicas con otros, pero que rara vez me dedicaba a mí. Empecé a sentirme como un mueble más de la casa, útil, familiar, pero invisible. Recuerdo una noche en la que intenté romper ese muro. Preparé su cena favorita, abrí una botella de aquel vino que guardábamos para ocasiones especiales. Quería recuperar un fragmento de lo que éramos. Cuando llegó apenas levantó la vista del móvil. Le hable, con acento agudo de mi día, de un pasaje del libro que estaba leyendo, intentando encender una chispa de conexión. Su respuesta fue un monosílabo vago mientras sus pulgares se movían frenéticamente sobre la pantalla. Finalmente, no pude más. Le pregunté, con la voz temblorosa, si todo iba bien entre nosotros, si sentía la misma distancia que me estaba asfixiando. Él dejó el teléfono. Me miró por primera vez en toda la noche, pero no con amor, sino con una irritación fría. ¿Otra vez con esto?, dijo. No sé de qué hablas. Siempre estás imaginando problemas donde no los hay. Estoy cansado, es todo. ¿No puedes simplemente dejarme tranquilo? Aquellas palabras me golpearon más que un grito. No solo negó mi realidad, sino que me culpó por sentirla. Me hizo creer que el problema era yo, mi inseguridad, mi necesidad. Aquella noche comenzó un baile macabro, en el que yo intentaba acercarme, y él me apartaba con una crueldad pasiva, haciéndome sentir loca por anhelar al hombre del que me había enamorado. Empecé a caminar de puntillas por mi propia casa, a medir mis palabras para no agobiarle, a tragarme mis lágrimas para no ser demasiado dramática. Me estaba empequeñeciendo para caber en el espacio que él me dejaba, sin darme cuenta de que ese espacio era cada vez más diminuto. Las sospechas se convirtieron en un veneno lento, un nombre de mujer que se le escapó en un susurro mientras dormía. El olor de un perfume desconocido en el cuello de su camisa.
La forma en que su móvil, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora estaba siempre boca abajo, protegido por una contraseña que yo no conocía. Cada pequeña señal era una tortura. Mi intuición gritaba una verdad que mi corazón se negaba a aceptar. Porque aceptarla significaba que todo, absolutamente todo en lo que había basado mi vida, era una mentira. Y ese pensamiento era demasiado devastador para contemplarlo. Prefería la agonía de la duda a la certeza del fin. Hasta aquella noche. La noche en que el silencio dejó de ser pesado para convertirse en la calma que precede al huracán. Él dormía a mi lado, respirando con una tranquilidad que me pareció obscena. Y entonces, la luz. El destello de la pantalla en la oscuridad. No fue una decisión racional. Fue como si una parte de mí, la parte que llevaba meses gritando en silencio, tomara el control de mi cuerpo. Mis manos no temblaban de nervios, sino de una extraña y fría resolución. Al coger su móvil, sentí que sostenía una bomba a punto de estallar. No necesité adivinar la contraseña. En un acto de arrogancia o descuido, su huella dactilar estaba registrada en el dedo con el que dormía apoyado fuera de la manta. Lo desbloqueé. Y el universo se partió en dos. No era solo un mensaje. Era una vida entera. Un torrente de notificaciones de una aplicación que yo ni siquiera conocía. Fotos de ellos dos riendo en lugares que él me había dicho que visitaba por trabajo. Hilos de conversación que hablaban de nuestro futuro, de cuando por fin podamos estar juntos. Apodos que a mí jamás me había dicho. Leí cómo le describía a ella su vida conmigo. Una rutina aburrida, una carga, una costumbre de la que pronto se libraría. No sentí rabia. No sentí celos. Lo que sentí fue un vértigo helado, una desconexión total de la realidad. Era como ver una película en la que la protagonista, esa mujer patética y engañada de la que se burlaban, era yo. Cada palabra leída borraba un recuerdo nuestro. Cada foto demolía una promesa. El hombre que dormía a mi lado no era el hombre con el que había bailado bajo la lluvia. Era un extraño que había estado viviendo a mi costa, alimentando su nueva vida con los restos de la nuestra. En ese instante, bajo la luz azul de la traición, el amor no murió. Se reveló como lo que era, una ilusión, y yo, la ilusa, por fin había despertado. No le desperté con un grito, le desperté con el silencio. Me senté en el borde de la cama, esperé a que su respiración cambiara, y cuando abrió los ojos, simplemente le puse el teléfono en el pecho. La luz de la pantalla iluminó su rostro, y vi pasar por sus facciones, como nubes en un cielo de tormenta, la confusión, el pánico, y finalmente, la desnuda y patética resignación. No hubo una gran negación, solo un balbuceo, frases sueltas sobre la presión, sobre sentirse perdido, excusas que no buscaban mi perdón, sino su propia y cobarde absolución. La gota que colmó el vaso no fue la mentira. Fue su alivio. En el fondo de sus ojos, detrás del falso arrepentimiento vi el destello de una liberación. La liberación de no tener que seguir fingiendo. Y en ese instante lo supe. Supe que llevaba meses, quizá años, esperando a que yo descubriera la bomba para no tener que detonarla él. No luchó. No me pidió una oportunidad. No lloró por nosotros. Y su calma fue el insulto final. Fue la confirmación de que nuestro matrimonio no era algo que él había perdido, sino algo de lo que por fin se había deshecho. Me levanté, el suelo estaba frío bajo mis pies descalzos, me giré hacia él, que seguía sentado en la cama, iluminado por el historial de su traición, y entonces, la palabra salió de mi boca. No con rabia, sino con la claridad de un veredicto. Quiero el divorcio. La palabra flotó en el aire denso de la habitación. No sonó como una amenaza, ni como una súplica. Sonó como un hecho. Como decir, está lloviendo, o es de noche. Él asintió lentamente, sin mirarme, y ese asentimiento, ese simple gesto, fue más doloroso que 1000 gritos. Fue el punto y final escrito con la tinta de la indiferencia. Las semanas que siguieron son un borrón de cajas de cartón y conversaciones telefónicas en susurros. Empaquetar 20 años de vida es un ejercicio de arqueología del dolor. Cada objeto que tocaba era un fantasma. El álbum de fotos de la boda, los tickets de aquel cine de verano, la taza de café que le regalé por un aniversario. Dejé de ser una esposa para convertirme en la liquidadora de un museo de promesas rotas. La casa, mi refugio, se convirtió en un escenario hostil, lleno de ecos de una felicidad que ahora parecía una farsa. Mis amigos se dividieron entre los que me ofrecían un pañuelo y los que me ofrecían consejos no solicitados. La familia de él me llamó precipitada.
Mi propia familia me miraba con una mezcla de pena y miedo, como si mi fracaso pudiera ser contagioso. Tuve que defender mi decisión una y otra vez, reviviendo la herida con cada explicación, hasta que aprendí a decir simplemente, se acabó. Y a soportar el silencio incómodo que venía después. El proceso de divorcio fue educado y cruel, una guerra civil librada en despachos de abogados con aire acondicionado. No hubo gritos, no hubo portazos, fue peor. Fue una negociación fría sobre los restos de nuestro amor. Nuestra casa se convirtió en un activo inmobiliario, nuestros recuerdos, en bienes gananciales. Él no peleó por nada, excepto por las cosas que tenían un valor puramente económico. Accedió a todo con una pasividad que me helaba la sangre, como si estuviera deseando cerrar el trámite para correr hacia su nueva vida. El momento más difícil fue en una sala de mediación. Estábamos sentados a ambos lados de una larga mesa de caoba, con nuestros abogados como padrinos de un duelo. El mediador, un hombre con cara de aburrimiento profesional, leía una lista de nuestros bienes. El juego de sofás del salón principal, dijo. Y por un instante, no vi un sofá. Vi aquella tarde de domingo, la luz dorada, su cabeza apoyada en mis rodillas. Tuve que clavarme las uñas en las palmas de las manos para no derrumbarme allí mismo. Ver cómo nuestra vida entera era despojada de su alma y reducida a un inventario para ser repartido, fue la humillación definitiva. Ya no éramos dos personas que se habían amado, éramos dos socios disolviendo una empresa fracasada. El día de la firma llovió. Una lluvia fina y persistente, como si el cielo se hubiera contagiado de mi melancolía. Entré en el juzgado sintiendo el peso de cada uno de los días de nuestro matrimonio sobre mis hombros. Él ya estaba allí, mirando el móvil, apenas cruzamos una mirada. Cuando el funcionario puso los papeles delante de mí, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. La pluma en mi mano pesaba 1 tonelada. Miré mi nombre impreso junto al suyo por última vez. Y entonces firmé. Mi trazo fue firme más de lo que esperaba. Al levantar la pluma del papel, no sentí una explosión de alegría. Tampoco una ola de tristeza. Lo que sentí fue un silencio profundo. Un silencio que no era vacío sino espacio. El espacio para respirar por primera vez en mucho tiempo. Sentí el dolor agudo de la amputación, sí, pero también sentí el alivio sobrecogedor de la fiebre, que por fin empieza a bajar. Había firmado el final de mi historia conocida, pero también, sin saberlo, acababa de escribir la primera palabra, temblorosa pero real, de la mía. Salí de aquel juzgado y la lluvia me mojó la cara, mezclándose con lágrimas que no sabía que estaba derramando. El mundo parecía extrañamente silencioso, como si el sonido se hubiera apagado. El primer capítulo de mi nueva vida no empezó con una fanfarria, sino con el eco de una puerta cerrándose y el peso abrumador de una pregunta, ¿y ahora, qué? Los primeros meses fueron un desierto. Mi nuevo apartamento, pequeño y anónimo, era una caja de resonancia para mi soledad. Cada rincón gritaba su ausencia. El silencio por las mañanas, donde antes sonaba su cafetera. El lado vacío de la cama, un páramo helado que intentaba llenar con almohadas. Cocinar para uno se sentía ridículo, un acto de supervivencia sin celebración. Hubo noches en las que el dolor era físico, una opresión en el pecho tan real que me dejaba sin aire. Lloré por el hombre que creí conocer, por la mujer que fui con él, y sobre todo por el futuro que me habían robado. El luto no es solo por lo que se pierde, es por todo lo que nunca llegará a ser. Pero en medio de ese desierto, empezaron a brotar pequeños oasis, al principio casi imperceptibles. Una tarde, me di cuenta de que podía cenar un tazón de cereales sin que nadie me juzgara. Puse la música que a él no le gustaba, y la subí hasta que las paredes vibraron. Una noche de insomnio, en lugar de dar vueltas en la cama, cogí el coche y conduje hasta la costa para ver amanecer, solo porque podía. Eran victorias diminutas, actos de una autonomía que había olvidado que existía. Cada pequeña decisión que tomaba por y para mí, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi propio hogar, uno que no tenía paredes, sino que estaba dentro de mí. La curación no es un acto pasivo, es una decisión que se toma cada mañana. La mía empezó en la consulta de una terapeuta. Una mujer que me escuchó sin pena, que me dio un espacio seguro para desarmar la bomba de mi dolor, sin miedo a la metralla. Con ella aprendí que su traición no era un reflejo de mi valía, sino de su propio vacío. Me enseñó a separar el amor que sentí, que fue real para mí, de la mentira en la que se había convertido. Fue un trabajo duro, como desenterrar mis propios cimientos para ver cuáles seguían siendo sólidos. Reconecté con las amigas que mi vida de casada había relegado a un segundo plano,
Esas llamadas y cafés se convirtieron en mi salvavidas. Me recordaron quién era yo antes de ser nosotros. Volví a desempolvar los manuscritos de aquella novela que siempre empezaba y nunca terminaba. Escribir dejó de ser un sueño aplazado y se convirtió en mi terapia, el lugar donde podía ordenar el caos. Me apunté a un club de senderismo. Cada fin de semana, mientras ascendía una montaña, con los pulmones ardiendo y los músculos agotados, sentía que estaba subiendo mi propia cumbre personal. Y desde la cima, mirando el mundo a mis pies, el dolor se veía más pequeño, más manejable. Estaba cambiando el aire viciado de mi pasado por el aire puro de las alturas. Hoy, mi vida no se parece en nada a la de antes. Y doy gracias por ello. Vivo en aquel mismo apartamento que al principio me pareció una cárcel y que ahora es mi santuario. Las paredes están pintadas del color que yo elegí, llenas de estanterías con mis libros y fotos de mis viajes, los que he hecho sola. Mi rutina es mía. Empieza con un café en el balcón, sin prisas, viendo despertar la ciudad. Termina con un par de páginas de mi novela, o una copa de vino en silencio. Un silencio que ya no es un vacío, sino un espacio lleno de paz. He cambiado. La mujer que caminaba de puntillas por su propia casa, midiendo cada palabra, ya no existe. En su lugar hay una mujer que conoce el valor de su voz y no teme usarla. He aprendido que la resiliencia no es la ausencia de heridas, sino la fuerza para seguir adelante a pesar de ellas. Sobre el amor, he aprendido que el de verdad no te anula, te expande. No te pide que te hagas más pequeña para que el otro quepa, sino que te anima a ocupar todo tu espacio. Y que el amor más fundamental, el que sostiene a todos los demás, es el que te tienes a ti misma. Si le he perdonado, sí, pero mi perdón no es un regalo para él, es mi liberación. Le perdoné no para absolverle, sino para dejar de llevar el peso de mi rabia. Perdoné a la situación por romperme, porque al romperme me obligó a reconstruirme con piezas más fuertes. Y lo más importante, me perdoné a mí misma. Por no haberlo visto antes, por haber aceptado migajas creyendo que era un banquete. Me perdoné y me di permiso para empezar de nuevo, sin culpas. Miro al futuro y, por primera vez en mucho tiempo, no veo un abismo, sino un horizonte lleno de posibilidades. No estoy buscando a alguien que me salve, ya aprendí a ser mi propia heroína. ¿Estoy abierta a un nuevo amor? Sí, pero con una calma nueva. Ya no lo necesito para sentirme completa. Si llega, será un compañero de viaje. Alguien que camine a mi lado, no delante de mí, alguien que admire el paisaje que yo he creado por mí misma. Pero si no llega, también está bien. Porque mi vida ya no es una sala de espera, mi vida está aquí y ahora, en la tinta de la novela que por fin estoy a punto de terminar. En el billete de avión para mi próximo viaje, en la risa compartida con mis amigas. Perdí el matrimonio que creía que definía mi existencia, pero en el proceso encontré algo infinitamente más valioso. Me encontré a mí misma. Y esa es la única historia de amor que nunca tendrá un final. Si pudiera volver atrás y hablarle a la mujer que fui aquella noche, a la que sostenía un teléfono como si fuera una bomba, con el mundo derrumbándose a sus pies, no intentaría ahorrarle el dolor. El dolor era inevitable. Era necesario. En lugar de eso me arrodillaría a su lado en la oscuridad, le cogería esa mano que temblaba y le susurraría al oído. Le diría, respira. Sé que sientes que te ahogas, que el aire se ha vuelto veneno. Pero respira. Este dolor que te parte el alma no ha venido a destruirte. Ha venido a despertarte. Sé que tienes miedo. Un miedo tan profundo que te paraliza. Miedo a la soledad, al futuro, a no saber quién eres sin él. Pero escúchame bien. Esa mujer que crees perdida, esa que se diluyó en un nosotros, sigue ahí. Enterrada sí, pero intacta. Y está a punto de protagonizar la mayor historia de su vida. La suya propia. No será fácil. Llorarás hasta quedarte vacía. Habrá días en que la única victoria será levantarse de la cama. Pero cada lágrima regará la tierra sobre la que vas a reconstruirte. Y esa mujer que renacerá de tus ruinas, te prometo que te va a encantar. Es más fuerte de lo que imaginas, más valiente de lo que nunca te permitiste ser. Así que por favor, no tengas miedo del final. Porque tu vida, la de verdad, está a punto de empezar. Y a ti que me escuchas ahora quizá con el eco de una puerta cerrándose en tu propio corazón. A ti que sientes que tu mundo se ha hecho añicos y no sabes por dónde empezar a recoger los pedazos. Quiero decirte algo. Las ruinas son el lugar donde empieza el tesoro. Tu historia no ha terminado. Solo ha terminado el capítulo que escribió alguien más. Ahora, el libro está en tus manos. Y las páginas están en blanco. Permítete sentir el dolor,
no huyas de él, atraviésalo. Porque al otro lado no está el vacío, está tu propia fuerza esperándote. Aprende a disfrutar de tu propia compañía, llévate a cenar, cómprate flores, baila sola en el salón. Vuelve a conectar con tus pasiones, con esas partes de ti que dejaste en pausa por hacer feliz a otro. Descubrirás que no necesitas a nadie que te complete, porque nunca estuviste rota, estabas, simplemente, dormida. El amor volverá a tu vida si tú quieres. Pero llegará de otra forma. No como una necesidad desesperada, sino como una elección serena. Llegará cuando te hayas convertido en tu propio hogar, un lugar tan cálido y seguro, que solo invitarás a entrar a quien venga a sumar, no a ocupar. Perder lo que creías que era tu vida es aterrador, pero encontrar la vida que de verdad te pertenece, la que tú diseñas, la que resuena con tu alma. Eso es la verdadera libertad. El final no es una condena. Es una invitación. La invitación a convertirte por fin en la protagonista indiscutible de tu propia maravillosa e irrepetible historia. Y te aseguro que es una historia que merece ser vivida.